El artículo explora la cuestión de la influencia que puede tener un escritor sobre otro escritor. Es notoriamente difícil, elusivo ese tema. Pero en este caso es fácil porque en la obra que voy analizando, que es la Historia de México de Lucas Alamán, él comenta explícitamente la influencia de Carlos María de Bustamante, otro historiador, otra figura política de la temprana república de esa época, como también el pensamiento de Edmund Burke, un irlandés parlamentario, filósofo, escritor, político del siglo XVIII. El origen del artículo, del ensayo, es una biografía que acaba de publicar de Lucas Alamán. Se llama A Life Together, Lucas Alamán en México, 1892-1853, que comento está en el proceso de traducción por el Fondo de Cultura Económica y me dicen que espero publicarlo en el año que viene. Alamán empezó la redacción de su historia y el título completo es Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente. Alamán empezó a la redacción de la historia en el día 23 de octubre de 1846, 6 meses después del inicio de la guerra con Estados Unidos. Entonces, por eso casi no se puede evitar la impresión de que la escritura de la historia fue un esfuerzo del autor, el estadística mexicano y de gran renombre, Lucas Alamán, un esfuerzo de Alamán para explicar el por qué México había llegado a un punto, a un estado tan vulnerable por razón de la vida política tan caótica de las primeras décadas después de independencia en 1821, que dispuso a México en un episodio trágico, francamente, a perder la mitad de su territorio nacional a una guerra agresiva y completamente sin justificación lanzado por Estados Unidos. En los 5 tomos de la historia, los 5 tomos empiezan con un tipo de prolegómeno extendido, tratando de la época colonial, y terminan con una sección de conclusión resumiendo los eventos políticos, sobre todo en el país hasta 1892, 52, básicamente. La historia fue precedido por otra obra de Alamán, publicado algunos años antes, disertaciones sobre la historia de México. En el artículo que hago ofrezco un análisis de estas 2 obras como un proyecto histórico de Lucas Alamán. La visión de que la independencia de México fue inevitable, pero que la manera en que se realizó fue fatal y que los problemas monumentales de la República Joven entre 1821 y la época de la Reforma, que una época de inestabilidad política y un caos político enfocado muchas veces en la figura de Antonio López de Santana. Su proyecto de Alamán, como estaba diciendo, era decir que la independencia fue inevitable, pero que la manera en que la realizó fue fatal y que esos problemas monumentales de la época de la joven república se surgieron del rechazo de la herencia colonial y la violencia racializada de la lucha iniciada por el padre Miguel Hidalgo y Costilla. Además, la historia fue un tipo de estudio de caso de los riesgos y peligros de experimentación política que va en contra
de la historia, la cultura y la capacidad política de un país, de la gente de un país, la política de una sociedad. El modelo negativo para alemán, para ilustrar ese tema, como por otros intelectuales y escritores de la edad, fue obviamente la Revolución Francesa. Y la crítica profundamente negativa de ese evento tan trascendental en la historia del mundo que formó el político y escritor irlandés Edmund Burke. Su obra más famosa que se cita muchas veces por Alemán en su propia historia es Reflections on the Revolution in France, o sea, reflexiones sobre la Revolución Francesa. Entonces, Burke es uno de los polos de influencia en la obra de Alemán. El otro polo de influencia que analizo es de Carlos María de Bustamante, historiador, político, periodista, y no se sabe tan ampliamente, amigo de Alemán también, autor del también monumental cuadro histórico de la Revolución Mexicana entre 1823 y publicado, entre 1823 y 32. Entonces, estos son los dos polos políticos, explícitos de influencia. Ahora bien, Alemán refiere extensamente a la obra de Bustamante como un ejemplo de la manera en que la historia no se debe escribir, y a las ideas de Burke para indicar la manera en que la política a nivel nacional se debe practicar, tomando en cuenta la destrucción y violencia como un antimodelo de la Revolución Francesa. A Bustamante, Alemán le acusó de haber fabricado y romanticizado los eventos de la insurgencia de 1810 lanzado por el padre Hidalgo. Así que la obra de Lucas Alamán es en esencia no solamente una historia de un movimiento desastroso, como él lo pensó, por lo menos, sino también una disquisición sobre la manera de escribir la historia. Y Alamán, por su propia cuenta, reclamó la objetividad de su obra, su carácter científico a la manera de la historiografía del siglo XIX, y el tratamiento romántico y fantástico, por lo menos en la opinión de Alamán, en que trató los mismos eventos Bustamante. Llegando a Burke, el valor de las ideas del estadista irlandés, muchas veces todavía hoy conocido como el padre del conservadurismo moderno. Para Alemán, esas ideas era la lección de que un sistema político debe reflejar la experiencia histórica de una sociedad en vez de la imposición arbitraria. No obstante, las buenas intenciones de pensadores políticos, ideas fuera de la naturaleza orgánica de la sociedad y la cultura política de un pueblo dado, sobre todo ejemplificado en esa revolución en Francia. Así refleja las ideas también de Montesquieu y otros pensadores más tempranos, en contraste con los conceptos de Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo. Estos son los dos aspectos explorados en el ensayo, los dos polos de influencia, como he dicho, con respecto al proyecto histórico y, desde luego, político de Lucas Alamán. Añado aquí muy ligeramente algunas observaciones sobre Alamán que salen más bien de mi biografía de él en vez del ensayo. En primer lugar, no defendió el régimen
colonial de una manera arbitraria, se ha tachado como reaccionario por su defensa de los valores y algunas de las instituciones de la época colonial, pero su evocación, su descripción de la época colonial era muy matizado y con críticas, por ejemplo, sobre la política de comercio del Imperio Español, sobre instituciones educativas y otros aspectos que él vio como retrógrados. En segundo lugar, él creó que la independencia, como ya he dicho, fue inevitable y natural como, como el proceso de individuación de un hijo de sus padres y que fue inevitable. El tercer punto es que no era reaccionario, sino un modernizador conservador. Quiso dirigir México para modernizarse por la ruta de industrialización, y es muy famoso su político en cuanto a la economía política. Entonces, y el cuarto punto es que su famoso monarquismo, y por eso también se ha tachado como reaccionario, su monarquismo, que sale más claramente a mediados de los años 40, antes de que se estallara la guerra con Estados Unidos, que ese monarquismo era más bien un producto de su desesperación con el caos político de México, y él pensó que la instalación de un monarca pudiera modificar y estabilizar la política del país. Son algunos de los historiadores más destacados que están haciendo la historia de México, entre ellos el norteamericano John Tutino, pero también los mexicanos Guadalupe Jiménez Codinach, el decano de los estudiosos de la época de independencia, Carlos Erejón, más recientemente biógrafo del padre Morelos, Jaime del Arenal Fenoquio, Tomás Pérez Bejo, Verónica Zárate Toscano y varios otros. Los temas y acercamientos metodológicos de los autores no se dedican a repetir las piedades y mitos convencionales en cuanto al movimiento de independencia, sino para explorar, para abrir nuevos caminos. Entonces, en cuanto a esa historiografía, los ensayos abarcan toda la época de independencia y casi todo el siglo XIX. Es notable que la presencia en muchos ensayos de la historia de instituciones, de ideas y de la memoria, en vez de una repetición detallada de los eventos políticos o militares. En las casi 300 páginas del lector de Corpus 21, tendrá una matizada historia, una historia muy matizada de la época de independencia, también con sus ecos ideológicos y políticos hasta el presente. Creo que los lectores potenciales van a encontrar el número de Corpus 21 muy instructivo. Son, como he dicho, los historiadores son entre los más destacados de este momento, y es una colección de ensayos y artículos bastante importante. En este año en 1810 hasta 21 se ha publicado un montón de estudios, de colecciones de ensayos, de revistas con artículos, pero me parece que este es uno de los más interesantes y más importantes que se ha hecho.